Y claro, ahora miras en todos los canales de YouTube, en las redes sociales, en obviamente Twitter, ¿qué pasa con este famosísimo Elon Musk? ¿Quién es? Y todos están comentando, se ha vuelto tendencia, incluso muchos hasta cometen errores graves, confunden CEOs de otras compañías, pero para eso venís a La Manzana Mordida porque tenemos información y vamos a compartirte la historia de Elon. Pero independiente del pensamiento de quién es Elon Musk, por qué todos le tienen miedo, por qué todos hablan, ¿alguna vez te pusiste a pensar en cómo ha impactado en tu vida y probablemente cómo impactará? No solamente es una figura relevante en la industria tecnológica, es una figura relevante que ya generó múltiples cambios en tu vida cotidiana, pero también es un ser humano, por lo tanto te vamos a contar su historia, comenzando con: a pesar de lo que muchos creen, no, Elon no es norteamericano, nació en Pretoria, en Sudáfrica, de una madre que es muy importante, nutricionista y además modelo canadiense, que se casó con un, ¿cómo decirlo sin que suene mal?, frío ingeniero sudafricano. Bueno, juntos tuvieron varios hijos, dos de ellos se dedicaron a la tecnología y una es cinematógrafa, por lo tanto debemos reconocer que fue una familia muy prodigiosa. Como te contaba, la ciudad de Pretoria, 28 de junio de 1971, nacía Elon. El hermano es menor y la hermana también. Por lo tanto, primer hijo de este matrimonio que eventualmente se separa y los hijos deciden vivir en Sudáfrica, deciden quedarse con el padre. Hasta que en un momento él estudió en Sudáfrica y dio sus primeros pasos avanzados. Hasta que en un momento Sudáfrica tiene la cuestión del sistema del servicio militar obligatorio. Y Elon considera que no tenía ganas de pasarlo. Pero antes de llegar a este punto, el contexto por el cual Elon llega a la adolescencia fue muy tumultuoso. Un chico introvertido que le encantaban las historietas, la ciencia ficción, la lectura. De hecho, en sus ratos libres agarraba la enciclopedia británica y la leía. Ya sé lo que estás pensando, y no existía internet, entonces no podía buscar como haces vos online los contenidos, sino simplemente los buscaba en las enciclopedias. Ese mundo, ese fanatismo y esa ciencia ficción lo convirtieron aún más en una persona introvertida, y ahora recientemente, como él mismo contó, sabemos que además sufre de Asperger. Esa condición lo hace particularmente vulnerable a momentos muy específicos de la preadolescencia y la adolescencia donde no sentía que encajaba y sufrió bullying, contado en sus propias palabras. Entonces, cuanto peor la pasaba en el colegio y peor lo agredían, se empezó a meter en distintas cosas de manera totalmente autodidacta. Es más, te cuento, a los 9 años empezó a aprender programación y antes de los 12, dependiendo de dónde cuenta él mismo la historia, fue a los 10 o a los 11, cobró $500 por vender un juego que se llamaba Blastar. Ese juego era de navecitas, realmente inmerso en ese mundo de fantasía por el cual él soñaba ir al espacio o incluso colonizar otras comunidades espaciales, como por ejemplo Marte. Ya vamos a volver a ese punto, y es increíble darnos cuenta que a los 10 años ganó sus primeros $500 con un software de naves espaciales. Sorprendente, pero sigamos con este joven que llegaba al momento en el que tenía que decidir. 17 años y dijo: Pretoria no me sirve más, me voy a vivir con mamá a su Canadá nativo. Momento de la universidad. Empezó a fusionar, vieron que hay muchos sistemas que tienen major and minor, es decir, un título de grado y un título intermedio. Se dedicó a empresas y física. Sus primeros pasos en la física. Entonces, en 1992, aparentemente buscando no necesariamente el sueño americano, sino expandir sus posibilidades, viajó a los Estados Unidos. Y tengan en cuenta, sí, es un inmigrante que estudió en Canadá, de origen sudafricano, que llegaba a los Estados Unidos, y encima con estos agravantes. No viene de una familia adinerada y posee un estatus social totalmente desconocido. En la ciudad el padre le dice: si quieres que yo te pague los estudios, vas a tener que volverte a Sudáfrica. Como él no quería, organizaba en la Universidad de Pensilvania fiestas, en la fraternidad, fiestas que cobraba, mirá la visión de negocio que tenía, $5, todo incluido. Incluía desde la bebida, la música, los DJs, organizaban todo, generaban profits, es decir, generaban ganancias, y con eso vivía, logrando sus 2 títulos iniciales universitarios.
pero nada lo detuvo, obteniendo una beca al mérito para presentarse en 2 carreras más, ya avanzando el nivel en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, Administración de Empresas y Física. Pero vamos a ubicarnos en el contexto para comprender que no solamente el Asperger, su profunda timidez, el haber sufrido bullying, no pertenecer a una de las familias ricas, de hecho es uno de los pocos del top 10 de Fortune, de empresarios de la industria tecnológica que no iniciaron con capital, simplemente lo crearon de cero. Pero escucha esto, él tenía tantas ganas y tenía tanto interés por participar de ese universo que aparecía y crecía en la conectividad de Internet, que fue y se presentó, escuchá, en 1995 en las oficinas mismas de Netscape, que estamos hablando pre-Google, era como el navegador estrella y además el que competía contra Explorer de Microsoft. Entonces llegó hasta las oficinas y le ganó la timidez. Se volvió, nunca habló, nunca se presentó. Así que continuamos con su vida y su carrera universitaria. Escuchá, y después si buscas algún paralelismo con otra persona influyente de la tecnología, vas a ver. Se inscribió en una de las universidades más importantes de todo Estados Unidos, en Stanford, para física aplicada y ciencia de los materiales. Él estaba obsesionado con la deformación progresiva de los materiales y cómo podía impactar las distintas presiones en ese tipo de deformación. Pero al muy poco tiempo la dejó. Y sí, si pensaste en Steve Jobs, es exactamente la misma situación. La dejó porque tuvo una epifanía, tuvo una idea, tuvo una iluminación que era: a ver, esto está creciendo, ya tenemos el navegador, a la empresa que él no se había animado a entrar. Entonces dijo, vamos a formar con mi hermano una compañía de estas .com, en los 90 era una revolución de las .com, para trabajar en desarrollo de páginas web, administración y alojamiento de sitios. Entonces empezaron tímidamente con una compañía llamada Zip2 o Zip2.com, en la que daban estos servicios. Al poco tiempo empezaron a desarrollar una plataforma o una incipiente plataforma de mapas online con posicionamiento y una estrategia de comunicación. Muchos, y este es el primer punto en el que definitivamente tocó tu vida, dicen que fue los albores de los mapas interactivos que conocemos hoy y empezó a crecer. Ya la compañía tenía 200 clientes importantes y ellos seguían con los mapas interactivos, a tal punto que él no perdía tiempo, dormía en un sillón en la misma oficina y se bañaba en un gimnasio porque no había que perder tiempo. Un minuto que perdían era un minuto improductivo. Tanto crecieron los mapas que la gran y descomunalmente importante y relevante en ese momento, Compaq, dice, ok, esto ya llamó mi atención y lo que más me importa no es la etapa de desarrollo, sino la etapa de la plataforma de los mapas. Por lo tanto, compraron a Zip2 en $300 millones. Y si lo pensás fríamente, cualquiera diría, muchachos, he llegado en la vida, me compro una isla y me voy a vivir feliz. Pero él no. Fundó una nueva empresa con su porción de dinero que recibió del anterior, de Zip2. La empresa se llamaba X.com. Y a ver, ¿qué había identificado? Que las transacciones y las administraciones financieras y las transacciones bancarias eran absolutamente ineficientes, a tal punto que él consideraba que eran inoperables. Entonces, esta plataforma empezó a desarrollar un entorno de comunicación para transacciones financieras individuales y personales. Tenés que ubicarte que era muy difícil una empresa chica con un capital reducido competir contra Visa, contra los grandes bancos. Entonces se asocia con Confinity Technologies. Claro, tenían que pelear y para lograr pelear unieron fuerzas. Ambas empresas, Confinity Technologies y X.com, lograron desarrollar un entorno y lanzaron su marca. Y sí, para que lo sepas, esa marca es PayPal, aunque no lo creas, PayPal. Y en paralelo, estamos hablando con los albores que sí estaba creciendo Amazon, pero el líder mundial de ventas online era eBay. Entonces, tras muchos intentos de bloquear y destruir a PayPal, fundamentalmente del establishment financiero y económico y de las grandes empresas que dependían de un capital, ¿sabes lo que dijo eBay? ¿Sabes qué? Te compro. Y le invirtió $1.500 millones en la segunda empresa que vendió Elon en esta carrera de crecimiento. ¿Escuchaste bien?
1.500 millones de dólares. Un pequeño corte para que recapitulemos. Se considera que Zip2 fue una de las empresas albores que generaron la motorización de los mapas interactivos. Luego, X, que se convertiría en PayPal, bueno, ya lo sabemos, hoy es la plataforma de transacciones más grande del planeta y toda la logística de transacciones electrónicas están basadas en los principios que generó esa plataforma. Por lo tanto, dos impactos en tu vida. Pero él no se queda quieto, es incansable. Y en 2002, mira, se le ocurre esto. Dijo, el problema en la Tierra son las situaciones de elementos no renovables. Debemos conquistar Marte. Entonces que empezó a decir, ya que tengo el dinero, quiero invertir en crear una estación en Marte. Pero para llegar a Marte necesitas un cohete. Y quiso ir a Rusia a comprar un cohete. Rusia tenía el monopolio de los cohetes en ese momento. Y le ofrecen uno súper caro y obsoleto, malísimo, que además iba a poder usar una sola vez. Porque todos los cohetes que iban al espacio se destruían y quedaba tanto basura en el espacio que luego caía a la Tierra como una descomunal contaminación. Entonces Elon, cuando le dijeron cuánto costaba, les dijo, por esa plata armo una empresa, genero una nueva industria, armo tecnología y además no les compro más. A lo que obviamente se le rieron, se le burlaron y así nació SpaceX. Como un desafío a que lo podía hacer. No es la única vez porque también desafió megabaterías y todo, porque está en su condición, como él siempre dice, y probablemente tenga que ver con algunas de sus situaciones personales, él acepta cualquier desafío y va para adelante. El punto es que SpaceX nace y el objetivo era crear estos cohetes para poder comenzar su conquista espacial. Pero en paralelo, una pequeña empresa y en su visión de ecología de mercado que se llamaba Tesla Motors en honor a Tesla, a Nikola Tesla, uno de mis ídolos personales, vio esta empresa, le interesó y escuchá al patrón, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a invertir un poquito en Tesla Motors porque le gustaba la parte de vehículos eléctricos que no contaminaran y que tuvieran una menor huella en el medio ambiente. Entonces empezó a hacer una pequeña inversión. Luego mejoró la inversión. Luego empezó a participar en el paquete accionario hasta que finalmente invirtió un montón de plata para estar en el directorio. La empresa no avanzaba. Hacía varios años que existía, tenían por la mitad un producto que si bien era muy tentador y muy interesante, no llegaba al mercado, no estaba disponible como una solución real. En ese punto y ubicándonos en la época, llega a una de las situaciones más críticas y te la voy a plantear para que pienses porque es muy fácil, ahora que todos sabemos que es el hombre más rico del mundo y crece su fortuna, mientras que yo empecé a grabar este video de manera exponencial, crece, pero en ese momento tenía SpaceX, que no había logrado volar un cohete y venían de explosión en explosión, perdiendo casi todo el capital original invertido. Por el otro lado, Tesla Motors, que no tenía ningún producto para vender, porque la empresa, por eso logró invertir él, venía de fracaso en fracaso. Ten en cuenta este punto, la estrategia completa era de 25 millones y ya había invertido 140 millones y no había producto aún. Entonces sucede ese momento increíble en el que arriesga todo por el todo y en vez de hacer una ronda de inversiones hace una ronda de deuda en SpaceX. También convoca a su hermano y a sus amigos originales de PayPal y reinvierte finalmente en SpaceX. Casi en paralelo sacan al mercado Tesla Motors, el Roadster, el primer vehículo deportivo eléctrico del mercado que llega y que podía ser comprado. Un producto que salió con una estrategia diferente, un producto muy caro. Luego sacó productos a un valor de mercado muy atractivo que hizo que la empresa creciera, pero logró sacar ese producto y también logró que el primer Falcon pudiera volar casi en paralelo. Por lo tanto, en ese punto total y absoluto de quiebre en los que las personas dirían habitualmente, mirá, guardo los millones que me quedan, hasta acá llegué, no salió, él siguió invirtiendo y siguió arriesgando, con lo cual a hoy es el líder mundial. Mira, ten en cuenta esto, en 2017 la empresa automotriz Tesla, que es muy joven, superó a Ford y a General Motors, que son, pensá en el método fordista, o sea, todos conocemos toda la industria gracias a esas empresas y él la superó en
una fracción mínima del tiempo de creación de las otras empresas y redefinió la industria. Dos detalles que son fundamentales. La industria espacial y fundamentalmente la industria aeroespacial comercial estaba totalmente destruida, ya no existía. Y desde que él empezó con SpaceX y con estas transmisiones en vivo, una de las carreras más atractivas y con mayor demanda y con creciente demanda año a año es la carrera a cualquiera de los elementos asociados al espacio. Increíble, revitalizando no solamente la industria, sino volviendo a parametrizarla en el ideario de los chicos que quieren una vez más estudiar ese tipo de ciencias. Pero en paralelo, la industria automotriz cambió para siempre y un montón de empresas tradicionales que tenían prototipos de autos eléctricos pero que no llegaron a nada, empezaron a trabajar sin parar para poder competir con el líder del mercado, que es Tesla. Y visión ecológica de almacenamiento de baterías con óptima recuperación solar crea SolarCity, que hace tejados para techos que son en verdad paneles solares. Compra la compañía, la regenera y hoy se venden estos techos solares que vos cambiás el tejado, le pones estos y tenés almacenamiento de energía renovable y eficiente. Así que muy bueno, pero no vamos a seguir en muchas compañías, me quiero enfocar para que veas el camino. Y ahora llegamos al momento en el que Elon, y ya sabés todo lo que se hizo y cómo fue su metodología de adquisición de una compañía que no estaba en su mejor momento o que no había crecido todo el potencial que tenía, y él la termina. Entonces, en ese punto, ¿qué fue lo que hizo? Pensemos. Ahora que está en Twitter y si se aprueba todo, quiere cambiar las estrategias de monetización, volver a enfocar la estrategia publicitaria con la posibilidad de incrustar contenidos de manera paga dentro de los mismos mensajes y revitalizar completa la plataforma y agregar servicios para que sea muy atractiva y traiga nuevos usuarios, porque es una plataforma de alta relevancia en la opinión general, pero de no tantos suscriptores en los números reales. Por lo tanto, lo que busca es atraer más gente, incrementar esa masa, incrementar la cantidad de servicios y volver a posicionarla con diversas estrategias. Pero el objetivo no es solamente ese, sino, a sus palabras, lo que él busca con Twitter es el gran democratizador, la libertad de prensa, pensamiento y opinión pública, libre y totalmente abierta. Evitará bloqueos de pensamiento. Lo que él propone es una libertad solamente regulada por el mismo medio y no regulada por un, vamos a decir entre comillas para que se entienda el concepto, censor. Por lo tanto, según su estrategia, lo único que no se permitirían son fake news, o al menos se informaría que no son fuentes de contenido confiables o no han sido verificadas. Así que llegamos a este momento. Poneme en los comentarios qué opinás, qué sabías de Elon, qué te interesa, y espero que este contenido te haya gustado. Porque ya sabes, si te gustó podés regalarnos un me gusta, suscribirte y de paso te recuerdo que tenemos un área VIP para todos nuestros suscriptores con, mira, escucha todo lo que tenemos. Sorteos, un podcast semanal exclusivo, un grupo de Discord. Me parece que todo esto en un paquete lleno de cursos que te pueden venir bien y no te olvides, como te decía, sorteos. Así que espero que consideres ser VIP de La Manzana Mordida. Toda la información está en la caja de descripción y solo me queda el cierre. Como siempre digo, recuerden que les dejo este video que está relacionado y probablemente les interese para continuar con los contenidos, porque mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más videos.